hace solo 15 años era inimaginable. Usted no lo sabrá porque es usted muy joven, pero otros no lo somos tanto. Y si hace 15 años un presidente de México, por ejemplo, dice públicamente que España debe de pedir perdón, la gran mayoría mediática habría dicho que por supuesto España debía pedir perdón, pero hoy no. Hoy la gran mayoría, excepto Podemos, que se ha quedado solo en este asunto, ha dicho que López Obrador no tiene razón y que España no tiene por qué pedir perdón. Incluso el gobierno socialista ha dicho que España no tiene por qué pedir perdón por la conquista de México. Insisto, hoy puede parecer más o menos normal. Hace 15 años esto hubiera sido inimaginable. Moraleja. Hablaremos luego, por supuesto, de lo que ha dicho López Obrador, pero lo más importante es que va dando la impresión de que los españoles por fin empiezan a quitarse de encima esos complejos terribles que durante tantos años nos han acompañado colectivamente. Hablemos de Quetzalcóatl y vamos a México y vamos a López Obrador. Y vamos, claro, y vamos al follón formidable que se ha liado, en el que yo insisto, por primera vez hemos visto que la mayor parte de la opinión pública española y de la opinión publicada está de acuerdo en que España no es culpable y que no tenemos que pedir perdón. Y esto es la primera vez que pasa desde hace muchísimos años. Bueno, ¿qué ha ocurrido con todo este follón? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Se lo contamos. México existía en 1519. Existía lo que se llama Imperio Mexica, puede interpretarse como México, pero no, sus fronteras no son coincidentes con la nación política existente en la actualidad. Los españoles que llegan a aquellas tierras que hoy conocemos como México, llegan en armas a invadir el territorio mexica. En 1519, el 8 de noviembre, Cortés es recibido por Moctezuma sin ningún disparo de por medio. Cierto es que quizá con ánimo de hacerlo caer en una celada para acabar con él, pero ambos evitaron el enfrentamiento, al menos en 1519. Hay que suponer que esos 400 españoles eran superhombres con poderes como de Marvel, porque si no es muy complicado llegar hasta allí. ¿Cómo es que llegan? Llegan, efectivamente, son 550 aproximadamente, más unos quizá 200 marineros y esclavos que les acompañaban, un grupo pequeño de españoles, pero lo que va haciendo Cortés es que va sumando un contingente de naciones indígenas, de naciones étnicas indígenas oprimidas por los mexicas. ¿Cómo que oprimidas? Sí, oprimidas porque la Triple Alianza, que era el sistema de gobierno que regía en Tenochtitlan, México-Tenochtitlan se le llama también, de ahí lo de conquista de México, pues tenía dominado todo el valle de México, llegaba hasta la costa del mar Caribe al que llega Cortés, y ahí pues lo que exigieran eran tributos en forma pues de mantas, plumería, animales, maíz, pero también esclavos y humanos para ser sacrificados a Tlaloc, a Huitzilopochtli, a los dioses, a las deidades zoomorfas de esas religiones. Este Huitzilopochtli es el que nuestros cronistas llaman Huichilobos. Huichilobos, ¿no? Sí. La verdad que es muy gracioso cómo españolizan los nombres, ¿no? Esto es interesante contarlo. Aquella gente estaba convencida de que Quetzalcóatl, el dios al que habían expulsado, volvería todo cabreado para echarles, salvo que ofrecieran, pues, una de las interpretaciones del asunto, sí, incesantes sacrificios humanos a este tal Huichilobos. Bien, la cuestión es la siguiente, habla de sacrificios humanos, es decir, los mexicas iban a los pueblos de alrededor, tlaxcaltecas, tempaltecas, cholultecas, etcétera, los cogían y se los llevaban a las pirámides y les abrían el corazón y se los sacaban. ¿Esto no es un invento de los conquistadores para legitimar su violencia? Efectivamente, y esa es una explicación que se ha dado pues para alimentar la leyenda negra. No es un invento de los españoles porque cuando uno va a las crónicas hablan de los zompantlis, que eran una especie de andamios donde se ensartaban los cráneos rotos por los parietales, ¿no? Entonces, los que han querido alimentar la leyenda negra han dicho, bueno, esto es una invención, una especie de casus belli de los españoles para justificar su intervención. Pero da la casualidad de que hace 3 años se descubre en la calle Guatemala, de Ciudad de México actual, en la calle Guatemala, una torre de cráneos que encaja perfectamente con la descripción que hizo Francisco Aguilar, soldado, por cierto, que luego tomó los hábitos franciscanos. Para que ¿Este es la que cuenta López de Gómara?
Sí, sí, este hallazgo, sí. cuentan, son 136.000 cabezas lo que cuentan allí, si no recuerdo mal. Sí, más o menos esas son las cifras. Evidentemente no se han podido conservar todos esos cráneos en el caso que fuera exacta la cuenta, pero lo que sí que es cierto es que las evidencias arqueológicas avalan los relatos. 136.000. Sí, claro, es decir, esto es lo que hacían los aztecas. Quizás esto explica que todas esas decenas de miles de indígenas acompañaran a Cortés a machacar a los mexicas. Naturalmente, es decir, yo creo que ahí Cortés es muy hábil, se da cuenta de que aquello no es una Arcadia feliz, sino que hay un mosaico de sociedades tributarias hasta en el tributo de sangre de los mexicas. Entonces Cortés les ofrece otro yugo, no vamos a pintar aquí una realidad rosa, pero un yugo que no exige estos tributos porque él es un católico clásico del siglo XVI español y no puede consentir ni la idolatría, ni la antropofagia, ni los sacrificios rituales. Entonces, esos pueblos prefieren ser vasallos de un rey lejano del cual les habla, entregar materias primas y sacudirse la opresión mexicana. Eso es lo que explica la conquista. De otra manera es ininteligible porque no son superhombres, eran mortales. Por tanto, cuando hablamos de México, estamos hablando de la conquista de México, en realidad de la conquista del Imperio Mexica, no del conjunto. Sí, lo que pasa es que se habla de la conquista de México, pues ya desde la obra de Solís y Rivadeneira, estamos hablando del siglo XVII, ya es un término que es acogido y bueno, pues con los matices pertinentes se puede hablar de conquista de México en el sentido de conquista del Imperio Mexica, que es uno de las grandes estructuras existentes dentro de las fronteras de los actuales Estados Unidos mexicanos. Quiero aclararlo. Bien, ¿quiere decirse entonces que los descendientes de indígenas actuales de aquellos no son tanto descendientes de los opresores aztecas como de los redimidos tlaxcaltecas, tempoaltecas? Claro, la nación que más apoyo da a Cortés antes y después, sobre todo, de la Noche Triste, porque si no hubieran querido los hubieran aniquilado, son los tlaxcaltecas, una nación cercana a lo que hoy es México, y ellos ampararon constantemente a los españoles por estos motivos que estamos exponiendo, pero hay otras muchas sociedades. Los zempoaltecas, por ejemplo, se habían unido antes en alianza. Y luego hay que decir una cosa, para conocimiento de AMLO, que nos estará viendo, me imagino. Después de la caída de Tenochtitlan, guerreros mexicas participan en otras ofensivas bélicas o en otras expansiones de los españoles. Hacia el sur, en concreto hacia Guatemala, claro, por ejemplo. Claro. Integrados en las huestes españolas. Es decir, que Cortés no llega allí y aniquila a los mexicas de Moctezuma primero y Cuauhtémoc después, sino que los incorpora a su hueste. Hasta el punto de que el linaje de Moctezuma sigue existiendo y en esa línea genealógica está el fundador de la Guardia Civil también. De Ahumada. Por cierto, es descendiente de Moctezuma, para más. Y en la de AMLO. Y en la de AMLO. El AMLO no lo sé, pero bueno. Queda claro, por tanto. Seguro que no. Y ahora Seguro que sí. última pregunta y dejo opinar a nuestros contertulios que están. Sí. Pero me tenéis que perdonar, que para mí este tema es que me te apasiona. Gracias por invitarnos. Pasa después, ¿no? Lo que pasa después es una historia de esclavitud, es decir, los españoles esclavizan a todos esos indígenas que les habían ayudado a liberarse. A nadie. No, vamos a ver. Los españoles hacen esclavos indígenas, eso es innegable. Hacen esclavos indígenas dentro de la legalidad de la esclavitud del momento, contextualizados en el momento histórico, eso hay que decirlo claramente. Pero desde luego lo que se produce es una integración creciente de aquellas sociedades y bueno, hasta el punto de que el fruto de la conquista de México, asumiendo esta terminología, es el mestizaje, que es una enorme riqueza creada por sangre española y sangre mexicana o novohispana, para ser más correcto. A la creación la posibilidad que abre la conquista es la configuración de una sociedad muy importante, muy desarrollada. Humboldt la elogió en su viaje. Es cierto, sí. Y es una sociedad mestiza, muy rica, criolla, muy querida por España, una nación hermana, y creo que estos dislates de AMLO no son buenos ni para ellos ni para nosotros. Humboldt, que estaba por ahí, dijo que los campesinos mexicanos vivían mucho mejor que los campesinos alemanes de la misma época. Interesante. Sí. Carlos Esteban, ¿hay que pedir perdón a México? En absoluto. Y además aquí ha faltado la parte más importante de todas, que fue la religión. Sí. Fue absolutamente impresionante. Yo me fijé, tuve que estudiar en un momento ni siquiera puedo decir el nombre, el manuscrito en el que se escribió por primera vez el Milagro de Guadalupe. Sí. Y es algo espectacular. Es decir, los primeros años justo después de la conquista, los
misioneros estaban desesperados porque no se convertía nadie, tenían poquísimos conversos. Y justo después de Guadalupe, estamos hablando en muy pocos años de 8 millones de personas que pedían el bautismo, indígenas que pedían el bautismo. Una cosa curiosa de la Virgen del Guadalupe, que siempre se habla en la quilma, que si la quilma debería haberse descompuesto, es decir, de 27.000 milagros, a mí una de las cosas que más me impresiona en esa época en la que apareció es que era una niña, era una chica que es un tipo humano que no existía y que a partir de ahora sería el tipo humano que predominaría en México, porque si la veis no es indígena y no es castellana, es la primera mestiza. Hay un comentario que quisiera hacer al hilo de este factor que efectivamente no habíamos introducido, el de la religión católica, no solamente en lo ceremonial y en lo que respecta a la creencia y a la fe, sino también en el canon cristiano, el canon humano cristiano, que es el que se implanta a partir de allá de los españoles, y es el canon que se mantiene en México. En México no se pueden hacer sacrificios humanos ni antropofagia, salvo en casos aberrantes, ¿verdad? Y además ahí se produce una tensión entre Cortés y sus clérigos, porque él es mucho más vehemente en la destrucción de los ídolos que lo son sus clérigos, que lo que quieren es la penetración de la fe católica. Eso es muy importante. Y con respecto a AMLO, me resulta curioso que él haya aludido a la espada y a la cruz cuando él ha llegado a la presidencia aupado en un partido que se llama Morena, un acrónimo, que además es un guiño a la Virgen Morena de Guadalupe. Entonces es sorprendente, yo estoy sorprendido con AMLO. Bueno, yo son muchas de las cosas que habéis estado tratando y que me gustaría decir. Lo primero, felicitar a Iván y a José Javier porque efectivamente lo que ha hecho hoy AMLO se va a volver en su contra, porque hemos nadado muchísimos años, muchísimos decenios sobre los entendidos y los malentendidos y los estereotipos. Y obras como las vuestras pues vienen a romperlo. Entonces AMLO hoy ha desatado la caja de los truenos y se va a volver en su contra. No deja de llamarme la atención lo que has puesto sobre la mesa del que el duque de Ahumada efectivamente desciende de Zuma, pero es que AMLO también desciende de un guardia civil. Y esto lo sabe poquísima gente. O sea, fíjate a quién se tiene que pedirle perdón. Es que su bisabuelo era guardia civil. Porque el abuelo de AMLO, como cuenta él mismo, sale de Ampuero después de haber nacido en 1893, que no me falla la memoria, ya sabéis que tengo la cabeza llena de información inútil, de el pueblecito de Ampuero, porque había nacido, según consta en la partida de nacimiento, en la casa cuartel de la Guardia Civil de Ampuero. Con lo cual, fíjate si esa resemblanza, pero es que eso ocurre. Pero es que aquí lo que no se está dando cuenta el mundo es que aquí hay una España que está muy orgullosa de su historia, que reconocemos las luces y las sombras, pero que sabemos que son mucho más las luces que las sombras. Y como cada uno aquí es experto en un autor, mi autor, que es Burke, no deja de llamar la atención sobre cómo le llama la atención que el imperio inglés de las Indias Orientales no ha generado nada de civilización, mientras que los españoles han generado la civilización que generaron América. José Luis. Bueno, yo creo que el legado de España en América no es solo indudable, sino sin el cual no se puede entender ni la historia de Europa, la actual. No se puede ni entender. Desde el punto de vista económico, inentendible. Porque la primera globalización se hace precisamente desde México, desde Acapulco a Manila y de Manila a China. ¿Sabes? Que es la gran ruta de los metales y de la plata y tal, porque en Europa no había quien la comprara porque eran unos tiesos. No había quien lo comprara porque no había soporte económico para vender eso, nada más que en China. Esos son los datos económicos que yo tengo. ¿En dónde? En el mar que desarrolla España, que es el Pacífico. El lago español le llamaban. El lago español durante 300 años, que era la primera globalización económica donde había tantos barcos de guerra que nadie pasó vivo por ahí que no fuera español, o que el comercio no hubiera estado visto por España. Pero el legado que dejamos en toda América es la única civilización que queda, porque fíjate lo que han hecho en Indochina los ingleses, los holandeses y los franceses, nada. Y era el siglo XIX, nada, muertes y todo. Nosotros en el 1552 ya teníamos universidades en México, y cuando nos fuimos teníamos 25 universidades, nadie. Un idioma, una religión, una cultura, una etnia mixta, porque el mestizaje y los criollos ha sido un éxito. Sí, es la historia de un éxito, no es la historia de otra cosa, porque solamente tenía tecnología militar, naval para entrar, probablemente los españoles en el año 1492. Ni pasta tenían los ingleses para eso, no te equivoques, ¿sabes? Entonces nosotros hemos dejado una herencia tal que la leyenda
la leyenda negra de España, que la hacen los ingleses y los holandeses, ya está olvidada. Hasta los holandeses la han olvidado. Yo soy Adrián González, suscríbete a mi canal y comparte ese video. Muchas gracias y hasta la próxima.